14 ministras tendrá el gabinete del presidente Gabriel Boric. Asumen, por supuesto, a partir del 11 de marzo. Y es la participación femenina más alta de la historia. Y esto ha sido muy destacado por distintos sectores. Vamos a conversar acerca de esto con la directora ejecutiva de Comunidad Mujer, Alejandra Sepúlveda. Alejandra, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Polo, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, acá, bueno, muy interesado en este tema y quería partir por un contraste que se ha hecho mucho, se ha divulgado en los medios, en las redes sociales, entre el gabinete del presidente Aylwin, ¿no es cierto?, del año 1990 y el gabinete del presidente Boric, puros hombres en un primer caso y 14 mujeres en el segundo, 14 de 24. La verdad que es una mayoría muy, muy importante. ¿Qué ha pasado en nuestro país? No solo hay cambios, digamos, de gobierno, ¿no es cierto? Había una transformación cultural probablemente muy importante. ¿Cómo se manifiesta esto en el nuevo gabinete? Bueno, yo creo que este nuevo gabinete también es reflejo de la lucha y de las demandas del feminismo y de las organizaciones de mujeres que llevamos muchísimos años pidiendo una organización del poder distinta, un equilibrio de género en el acceso a la toma de decisiones que impactan en la vida de las personas. Y eso fue creciendo a lo largo del tiempo, desde el retorno a la democracia, por supuesto. Recordemos que en el gobierno de Aylwin no teníamos un Ministerio de la Mujer, era el CERNAM, y básicamente ese fue un punto de inicio importante para crear una institucionalidad que defendiera los derechos de las mujeres, que trabajara en el sector público para transversalizar esta perspectiva, pero fuimos avanzando lento. El primer gobierno de la presidenta Bachelet partió con paridad, pero la verdad es que a lo largo del tiempo de su mandato eso se fue perdiendo por distintas razones y porque también había una resistencia importante en el mundo de los partidos, en el mundo político, de darle ese espacio a las mujeres, más allá que siempre se criticó que ellas no estaban disponibles, etcétera, etcétera. Pero hoy día lo que tenemos es un gobierno que responde a un hecho indiscutible, y es el ciclo que el ciclo de movilizaciones que partió el 2018 también confluyó en un apoyo muy importante respecto a las demandas feministas. Tuvimos una convención constitucional paritaria que yo creo que ha acelerado enormemente las cosas y estos cambios de los que estamos hablando, y un presidente que dentro de sus primeras definiciones, después de ser electo, prometió paridad, prometió transversalizar el enfoque de género en el accionar del Estado, y además recibió un apoyo indiscutible de las mujeres en su elección, en el balotaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que aquí están confluyendo muchos fenómenos. Por un lado, esta adhesión social a las demandas feministas, por otro lado, el avance histórico y muy relevante de la elección de una convención constitucional que además está demostrando lo que significa tener un equilibrio de género en la toma de decisiones. Ya están empezando a surgir algunos estudios que además demuestran cuál es el impacto de la paridad en la deliberación, de los contenidos, más allá de ese primer impacto, la representación política sustantiva que estamos viendo hoy día reflejado, y que a partir de marzo también vamos a ver en su puesta en escena con este gabinete de 14 mujeres de 24 ministerios. Ahora, Alejandra, Polo hacía referencia a esta foto que se viralizó muchísimo. Y la verdad es que, claro, había muchas mujeres ahora, que nos llena de orgullo, pero también había niños. Ese es un punto bien importante, considerando que por mucho tiempo se consideró que ser mamá no era compatible con un trabajo de la responsabilidad, por ejemplo, de un ministerio. ¿Qué pasa con eso, con el rol de las madres? Porque también lo vimos en pandemia, que muchas mujeres tenían que hacer literalmente malabares entre mantener la casa, los hijos, el trabajo. ¿Cómo de alguna manera se ha ido emparejando la cancha en ese sentido, en ese rol tan importante de ser mamá? Bueno, yo quiero decir que el ser mamá nunca debiera ser una carga o una limitante para ejercer un cargo público o trabajar en el mundo público, o en el mundo privado, me refiero a una empresa, o desempeñarse en el mercado laboral. Y lo que ha pasado en general
sobre este tema es que más allá de haber muchos estereotipos y de estar todavía inmerso en ese paradigma tradicional que obviamente le asigna a las mujeres exclusivamente esta carga del cuidado como una responsabilidad muy naturalizada en ella y poco repartida en los hombres, lo que estamos viendo es que hoy día más que nunca se refleja que eso es una postura y una forma de pensar las responsabilidades familiares que es absolutamente anacrónica. Necesitamos avanzar en corresponsabilidad. Eso no está dado hoy día por la normativa. Tenemos un código del trabajo que lo que hace es precisamente cargar toda la responsabilidad del cuidado de los hijos a las mujeres. Entonces, reflejar este gobierno, este gabinete, donde nos sorprendimos todos viendo a dos ministras con sus hijos ahí en la foto, es simbólicamente muy importante, pero probablemente más simbólico y más importante va a ser cuando también haya ministros hombres que lleguen y se saquen una foto con sus hijos, ¿no? O sea, aquí no debiera haber ningún cuestionamiento con que las mujeres no pueden tomar decisiones ni estar en estos ministerios porque son mamás. Eso es absolutamente anacrónico y espero que además de lo simbólico se vaya superando con los cambios y las transformaciones normativas que hay que hacer en Chile para que eso termine cuajando. Alejandra, ¿qué valor le atribuye usted al hecho de que la ministra de la Mujer vaya a participar del comité político del próximo gobierno? Bueno, lo encuentro de la mayor importancia y tengo un ejemplo que puede ilustrarlo. Cuando empezó la pandemia en el gobierno actual, todas las primeras medidas que se tomaron para hacer frente a la emergencia sanitaria no tenían perspectiva de género, ¿ya? Y eso básicamente también tenía que ver con el que no estuviera presente el Ministerio de la Mujer en ese comité político. Porque en definitiva todas las políticas públicas no son y no deben ser nunca neutrales al género. Entonces, el que hoy día la ministra de la Mujer se siente en ese comité político también asegura que esa promesa del gobierno de Gabriel Boric de transversalizar la perspectiva de género en todo su accionar esté presente en esas decisiones que son tan importantes y tan estratégicas. Por ejemplo, cuáles son las medidas que se van a tomar en los primeros 100 días, que son bastante incidentes en gobiernos que son cortos en nuestro país, que son de 4 años. Entonces, para nosotros es muy importante, cuando se creó el Ministerio de la Mujer, una de las razones para esa creación precisamente fue darle un mayor peso político a un ministerio que tiene que tener un rol preponderante en esa visión, como te digo, expandida en toda la función pública de cómo ir solucionando y cerrando las brechas de desigualdad de género. Así que para nosotros es una muy positiva noticia. Alejandra Sepúlveda, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Tele 13 AM. Que tenga muy buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días.